¿Qué tal? Buenos días. Voy a dejar la grabación de la clase asincrónica del 22 de mayo. La vamos a dividir en tres partes. La primera, bueno, cada una tendrá 30 minutos aproximadamente, ¿no? Puede ser que un poquito menos por que no está la interacción con los estudiantes, ¿no? Evidentemente les recomiendo que vean todas las clases. Esta es una parte importante que tiene que ver con la teoría de gestión de proyectos para comprender algunos conceptos esenciales e importantes, ¿no? No se olviden que tienen ustedes pendiente la elaboración del documento, de la idea del proyecto, y allí ustedes pues tienen que seguir los lineamientos planteados, ¿verdad? No se olviden también, reitero, lo dije en la clase pasada, ¿no? Está en el chat de esa clase justamente. Si ustedes presentan un trabajo en equipo, deben poner los nombres del equipo y después o al lado las funciones, ¿no? Y los roles de esos integrantes de ese equipo, ¿de acuerdo? No se olviden para que eso quede bien presentado, ese número de palabras no cuentan dentro de el conjunto de 250 palabras que son las que requiere la tarea, ¿no? Simplemente es para que quede detallado quiénes integran el equipo. La idea también es que todos envíen la tarea, pero por supuesto, todos los integrantes del equipo van a poner el listado de los miembros, ¿no? Así que cuando esté revisando, pues luego veré la primera tarea que tiene ese listado, con esa tarea voy a calificar y al resto del equipo le devuelvo con la misma nota y las mismas observaciones, ¿no? Pero es más fácil de esta forma, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces te voy a estar compartiendo las diapositivas. En este caso, no, a ver, veamos. Voy a compartir por acá de esta manera. Habíamos estado hablando de las definiciones básicas de lo que es un proyecto, de acuerdo, lo que tiene que ver con un ejemplo, con las fases de la producción, digamos, de un álbum digital, ¿no? Un álbum de música, un EP, ¿verdad? Como se llama actualmente. Entonces, las diferentes fases ilustran cómo es justamente un proyecto, ¿no? Una secuencia de actividades organizadas, coordinadas, planificadas, que sirven para encontrarlo, para hallar la solución a un problema, para aplicar justamente dicha solución, ¿de acuerdo? Y en general muchísimas cosas que hacemos pues tienen la forma de un proyecto, ¿no? Como elemento esencial pues tienen que tener esas actividades, como decía, planificadas, ¿de acuerdo? Organizadas, ¿sí? Que apuntan a un fin, tienen una duración determinada, ¿ya? Entonces, tienen un inicio concreto y también una duración que ha sido planificada, una duración estimada, ¿no? Bien, aquí les voy a ir compartiendo las diapositivas que están disponibles, por cierto, en el Teams. Ustedes las pueden consultar cuando gusten, ¿no? Entonces, seguida les voy a estar compartiendo estas diapositivas, ¿no? A ver, estamos por aquí, ¿verdad? De paso, observan dónde están las diapositivas, ¿no? Muy bien. Bueno, eh, la gestión de proyectos justamente apunta a la coordinación de estos procesos y todo lo que tiene que ver con estas iniciativas de intervención en una determinada realidad socioeconómica o una realidad de tipo más de iniciativa privada que le denominamos proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo coordinamos todos estos elementos a través del proceso, a través de las técnicas que nos permite la gestión de proyectos? ¿Ok? Y aquí está el ejemplo que les mencionaba acerca de la producción de un EP, ¿verdad?
Entonces, evidentemente comienza con una idea, sigue una secuencia de pasos y llega pues al producto final, ¿no? O al resultado que estamos buscando. Ahora, una cosa muy importante es el triángulo de la gestión de proyectos, ¿ya? No creo que enfaticé eso en la primera clase. En este caso, hay tres elementos que forman las restricciones de un proyecto, ¿no? Entonces son el tiempo, el costo y el alcance, ¿ya? Les había comentado, me parece, que en algunas páginas ustedes van a encontrar el término coste. Eso simplemente es en países como España que ellos prefieren usar ese término, ¿no? Coste. Y nosotros, pues básicamente usamos costo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Los egresos necesarios para llevar a cabo alguna parte del proyecto, ¿no? Entonces, por acá tenemos el tiempo, que evidentemente es uno de los elementos más importantes para controlar, para verificar cuando estamos hablando de proyectos, y el alcance, que lo iremos definiendo con más profundidad conforme vayamos avanzando, ¿no? Por ahora les voy a decir que el alcance es qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Dentro del proyecto tenemos un conjunto de tareas, un conjunto de trabajos que vamos a realizar, y eso es el alcance, de forma muy sencilla, ¿no? Muy simplificada, ¿ok? Entonces, el triángulo de la gestión de proyectos es el que les he mencionado, tiene estos tres vértices, estos tres elementos esenciales que son las restricciones, dentro de las cuales tiene que moverse el proyecto para enfocarse en la calidad, ¿ok? Unos estándares importantes para la gestión de proyectos vienen dados por la norma ISO 21500, que aquí les comentaba, pues tenemos un recuadro en el que se explica un poco más sobre el tema, ¿ya? Y su objetivo principal, lo que es mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Con un enfoque universal, ¿no? Mediante definición de principios, procesos y prácticas. Ahora, las fases de la gestión de proyectos que habíamos comentado, dadas por el PMI, que también les había dicho que es el Project Management Institute, ¿verdad? Entonces, enseguida les amplío esa definición, pero empiezan con un análisis de viabilidad, la planificación, la ejecución, el monitoreo y el control, y el cierre del proyecto, porque como decíamos, todo proyecto tiene un inicio y un fin, ¿no? Ahora, aquí está lo mismo, pero de forma más detallada, ¿no? Empecemos diciendo que estos pasos o estas fases definidas por el PMI, que es el Instituto de Gestión de Proyectos, ¿verdad? Y se trata de una organización profesional global que está justamente enfocada en la gestión de proyectos, ¿no? Fue fundada en 1969 en Estados Unidos, y lo importante, lo relevante para la asignatura es que es un estamento, es una institución aceptada y reconocida internacionalmente y a la que se le confía el establecimiento de estándares, ¿no? En lo que tiene que ver con gestión de proyectos. Asimismo, ellos otorgan certificaciones y recursos a los profesionales que quieran orientar su acción en temas de gestión de proyectos. Regresando a la cuestión de las fases de la gestión, justamente, ¿no? De proyectos, tenemos el análisis de viabilidad. De forma sencilla, esto es verificar que los beneficios sean mayores a la inversión, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a conseguir con el proyecto? Vamos a conseguir estos rendimientos, estas utilidades financieras. ¿Y cuánto costó, verdad? ¿Cuánto costó, a cuánto ascendió el monto de inversión para llevar a cabo el proyecto? ¿Ok? Entonces, evidentemente, se espera que la suma de las utilidades, de las ganancias, de los beneficios, sea superior al monto que hemos invertido en el proyecto. Si eso no es así, si eso no se cumple, el proyecto, pues, sobre todo desde el punto de vista privado,
de los proyectos justamente de inversión, como se llaman, no es rentable y no es viable, ¿sí? Muy claro y muy sencillo, ¿de acuerdo? Eso cambia un poquito si hablamos en proyectos del sector público, ¿no? Donde no prima la búsqueda de la rentabilidad financiera, ¿no? Sino que se buscan otros elementos, una rentabilidad social, una rentabilidad económica, por ahí puede ser. Eso lo iremos definiendo más adelante, ¿no? Pero por lo pronto estamos hablando de proyectos de inversión, que son básicamente los proyectos del sector privado, y en este caso siempre debe cumplirse esta relación, ¿no? Que los beneficios deben ser mayores a la inversión, porque si no, lógicamente estaríamos perdiendo, ¿no? Y eh, no podemos entrar en ese proyecto si de antemano, dentro de nuestro estudio, dentro de nuestra planificación, estamos viendo que las posibilidades de rendimientos mayores a la inversión son muy pocas, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, empezamos con nuestro análisis de viabilidad. Otra cosa, la planificación tiene que ver con el alcance, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Con el esfuerzo requerido para el proyecto, con los recursos necesarios, los costos que están involucrados. Y por supuesto, termina con un plan, ¿no? Que debe especificar qué pasos vamos a dar y para qué, ¿cierto? En qué tiempo también, ¿no? La ejecución. La ejecución del proyecto tiene que ver con una definición de qué recursos tenemos, cuáles son las tareas que deben llevarse a cabo, qué cambios pueden llegar a ser necesarios, ¿ok? Que se prevé, que se pueden presentar, y por supuesto la definición de los entornos de trabajo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la ejecución del proyecto, ¿sí? Después tenemos una cuarta fase que es el monitoreo y control que debe ser permanente, ¿sí? Que está presente a lo largo del proyecto, ¿de acuerdo? Tiene que ver con un seguimiento de tareas e hitos. Aprovecho este momento para preguntarles, dejarles la pregunta, ¿no? ¿Qué es un hito, verdad? Si ustedes saben qué es un hito o tienen una idea, pónganlo en los comentarios, ¿de acuerdo? Para luego, pues, para luego analizar, debatir, ¿no? Les voy a dar unos segundos para que ustedes pongan qué es un hito, ¿verdad? ¿Ok? Si ya lo pusieron, perfecto, luego estaremos revisando o pónganle pausa al video también, ¿no? Puede ser, mientras redactan su idea de lo que es un hito. Ahora, las tareas las tenemos claras, ¿no? Sobre todo ustedes como estudiantes, y en un proyecto también evidentemente hay un conjunto de tareas que deben llevarse a cabo para cumplir con ciertos componentes del proyecto, ¿ok? Entonces, a eso se le tiene que dar un seguimiento, ¿no? A eso se le tiene que hacer un monitoreo, un control, pero también a los hitos, ¿verdad? El hito es un momento en el tiempo, ¿no? Es una tarea de duración cero, digamos, ¿ok? Eh, 0 días, ¿de acuerdo? En este caso, porque, bueno, las tareas normalmente conllevan una cierta duración en términos de días, semanas, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de proyecto. Y así, ¿no? Entonces, el hito es la culminación, ¿no? De un conjunto de tareas, ¿verdad? Llega a un momento determinado y es como un pequeño logro, ¿no? En el proyecto. Entonces, tenemos un hito, hemos alcanzado un hito, ¿no? Un momento ahí en el tiempo que señala el logro, ¿verdad? La consecución de una parte del objetivo, la culminación de un conjunto de tareas, ¿de acuerdo? Eh, que representan un elemento relevante dentro de nuestro proyecto. Así que nosotros tenemos que hacerle un seguimiento a las tareas y también a los hitos. ¿Ok? Luego el control de calidad, evidentemente, es muy importante, ¿cierto? Permanentemente para que todo cumpla las especificaciones. En muchos casos esto quiere decir no solo las normas de la industria, sino también lo que suelen esperar los clientes, digamos, ¿no?
de los productos vinculados al proyecto. Ahora, también hay una gestión de incidencias, porque por supuesto que todos los elementos externos que influyan, ¿verdad? Y desencadenen un incidente, ¿no es cierto? Desencadenen algo que está fuera de nuestra previsión, algo inesperado, que tiene estas características de incidente, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que saber gestionarlo, ¿no? Eso pondrá a prueba nuestra capacidad para poder hallar una solución rápida, ¿cierto? A un problema emergente, ¿no? Porque surge esta incidencia, surge este incidente y nosotros debemos tratar de que no nos retrase demasiado con nuestro avance, ¿no? Del proyecto, ¿ok? Así que tenemos que tener por allí también una cierta definición y planificación de lo que va a ser la gestión de incidencias. Por supuesto, esto viene de la mano de los informes de seguimiento porque hace falta dejar documentado cómo avanza el proyecto, ¿no? Qué problemas ha tenido, ¿verdad? Qué incidencias hemos encontrado, ¿de acuerdo? Y cómo se han venido cumpliendo las tareas e hitos, ¿no? Por supuesto, también, pues, hablaremos acerca de la calidad, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Estamos cumpliendo las especificaciones? ¿Qué problemas han surgido? ¿De acuerdo? Todo eso. Por último, viene la etapa de cierre y esto representa un elemento importante que no puede dejarse de lado. Eh, Representa justamente una etapa que tiene un rol formal de dejar precisamente establecido que estamos cerrando el proyecto, ¿no? Y eso lo hacen los stakeholders. Creo, si mal no recuerdo, les comenté, los stakeholders son los involucrados en el proyecto, ¿no? O los, tienen diferentes nombres, ¿no? Pueden ser los involucrados, implicados, más actualmente se les denomina los grupos de interés, ¿no? Alrededor del proyecto, ¿verdad? Y por allí con cierta frecuencia se les puede decir los interesados, ¿no? En el proyecto, ¿de acuerdo? Pero no es raro, de hecho es un poco común decirles los stakeholders, ¿de acuerdo? Que son los que tienen algún interés en el proyecto, como hemos mencionado, ¿no? Ahora, el backup, ¿no es cierto? Los respaldos, la información que se ha conseguido, hay un aprendizaje, ¿verdad? Que tiene que estar justamente documentado eh, y eso es parte de lo que es el backup, ¿no? Los respaldos, ¿verdad? De la información relativa al proyecto y todo eso, ¿no? Hacemos un análisis de resultados para ver cómo se ha desarrollado precisamente el proyecto que hemos alcanzado, en qué niveles, ¿de acuerdo? El alcance, por ejemplo, ¿no? El conjunto de tareas, el conjunto de trabajos que propusimos al inicio, verificar en qué nivel, en qué grado lo hemos alcanzado, ¿no? ¿Ok? Hemos alcanzado, hemos cumplido con los objetivos y con esas tareas o trabajos que nosotros propusimos al comienzo, ¿no? ¿Ok? Finalmente, una actualización de la base de conocimiento, muy importante, ¿verdad? Porque el proceso de la gestión de un proyecto nos ha llevado por un sendero en el que hemos ido aprendiendo, ¿no? Hemos cometido errores, ¿verdad? Los hemos sabido corregir, hemos sabido enmendar el camino, ¿de acuerdo? Hemos tomado diferentes acciones, hemos visto cómo eso ha producido determinados resultados y bueno, eso tiene que pasar a nuestra base de conocimiento que debe quedar actualizada al cierre del proyecto, ¿ok? ¿Qué lecciones hemos aprendido finalmente, no? Eso debe quedar documentado. Ahora, un sistema de planeación que es muy importante, ¿no? Esto nos va a guiar, ¿de acuerdo? Este sencillo esquema nos va a guiar en lo posterior, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está ahí, ahí lo estarán observando, por cierto, no se olviden, si tienen preguntas o dudas, pueden dejarlas en los comentarios, las revisaremos la próxima clase, ¿no?
Entonces ahí está el plan. Empecemos diciendo que en un sistema de planeación, lo más completo y lo más complicado y complejo, por supuesto, es el plan, ¿ya? Es la unidad máxima, ¿no? Que contiene todos los elementos de planeación, ¿de acuerdo? Entonces es el nivel más alto, ¿no? El nivel macro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de un país, los gobiernos desarrollan lo que se llama un plan nacional, bueno, valga la redundancia, de desarrollo, ¿ok? Plan nacional de desarrollo. Eh, a veces tiene diferentes nombres según los enfoques de los gobiernos, ¿no? Pero lo común es llamarle Plan Nacional de Desarrollo, ¿ok? Ahora, esos planes tienen por ahí diferentes programas, ¿de acuerdo? Los programas son estructuras permanentes, ¿de acuerdo? Que tienen varios proyectos, ¿sí? Es decir, en un tercer nivel es que nosotros vamos a encontrar a la unidad que nos interesa estudiar, que son los proyectos. ¿Se dan cuenta? Más arriba están los programas, o dicho de otra manera, varios proyectos están dentro de un programa, ¿no? Para que exista un proyecto debería haber un programa y para que exista un programa debe haber un plan, ¿no? Que a su vez contiene varios programas. Entonces, eso tengámoslo en cuenta, ¿no? Tenemos ahí el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos los programas, los proyectos, ¿verdad? De hecho, yo tengo por ahí, no es difícil de encontrar, pero yo tengo por ahí el link del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, ¿no? Plan actualizado, ¿verdad? Se los voy a compartir por ahí más adelante para que ustedes lo chequeen, lo observen, vayan viendo cómo se presenta un plan, ¿verdad? Cómo se estructuran los proyectos y un poco el esquema este, ¿no? Que eso les puede servir. Bueno, entonces decimos que o dijimos que el plan tiene distintos programas, ¿verdad? Cada programa tiene diferentes proyectos y a su vez cada proyecto tiene distintas actividades, ¿ya? Para cumplir con los objetivos del proyecto, necesitamos, evidentemente, ejecutar diferentes actividades, ¿ya? Y a su vez, cada actividad tiene esta unidad que es prácticamente la más pequeña, que es la tarea, ¿no? ¿Ok? Entonces, un conjunto de tareas componen una actividad, un conjunto de actividades componen un proyecto, ¿sí? A su vez, un conjunto de proyectos contribuyen a cumplir los objetivos del programa y, por supuesto, la suma de los programas permiten alcanzar los objetivos definidos en el plan. Así funciona, ¿no? Podemos leerlo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Miren ustedes que los proyectos básicamente están en el centro, ¿ok? Eh, puedo hablarles un poco de lo que era hace algunos años, ¿no es cierto? Digamos, tratando de ponerles un ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, digamos, tenemos un plan, el Plan Nacional de Desarrollo, el programa, ¿no? En cuestiones de salud, en el área de salud, Ministerio de Salud y todos todos sus elementos, pues ellos, sus elementos de planeación, ¿no? Ellos tenían, por ejemplo, el PAI, ¿no? El PAI era el programa ampliado de inmunizaciones, ¿ok? No sé si esto les puedo poner en el chat. Eh, déjenme ver, ¿no? Ah, no. Ok, bueno, el programa ampliado de inmunizaciones, en este caso, pues tiene que ver con las vacunas y todo lo demás. Miren, últimamente hemos estado con estos problemas de enfermedades como la cierta incidencia de estas enfermedades, ¿no? Como la fiebre amarilla, para la cual hay disponibles unas vacunas
La recomendación es, por ejemplo, si van al oriente, que se tienen que poner esas vacunas, o si van al Brasil, o si vienen del Brasil, de otros países por allí, de América del Sur, bueno, está este requerimiento de que los viajeros se pongan las vacunas de la fiebre amarilla, ¿no? O la tosferina y otras enfermedades. Entonces, el PAI hace algunos años iba en esa línea, ¿no? De procurar que estén disponibles las vacunas, ¿no? ¿De acuerdo? No se olviden, bueno, eso era el plan ampliado, perdón, ampliado de inmunizaciones, el PAI, ya, perfecto. Para ese programa ampliado de inmunizaciones, digamos que teníamos, si no me falla la memoria, ¿no? Teníamos por ahí un proyecto, ¿verdad? Digamos vamos a manejarlo de esta manera, ¿no? Un proyecto, esto como una suposición también, ¿no? Un proyecto de vacunación, ¿de acuerdo? Proyecto de vacunación en tal zona de tal ciudad, ¿no? Digamos en la zona sur de Guayaquil, qué sé yo, ya, ese es un proyecto, ¿de acuerdo? O tal vez en toda la ciudad, ¿no? ¿Me explico? Entonces tengo ahí un proyecto de vacunación contra directamente enfermedades tropicales, ¿no? Que fiebre amarilla, paludismo y qué sé yo. Ese es un proyecto dentro del programa llamado PAI, o sea, Programa Ampliado de Inmunizaciones. Otro proyecto, digamos que sea otro tipo de vacunación, ¿no? Proyecto de vacunación ya no contra enfermedades tropicales, sino contra enfermedades, los nombres técnicos no los recuerdo en este momento, pero digamos que programa de vacunación, perdón, ya estamos en el nivel de proyecto de vacunación contra enfermedades eh, respiratorias, no sé, una cosa por el estilo, ¿de acuerdo? Si es que es correcto en cuestiones médicas, no estoy muy seguro. Pero la cosa es que para otro grupo de enfermedades, estoy pensando en tosferina y otros tipos de justamente padecimientos contra los cuales se vacuna sobre todo a los niños, digamos. Ok, ya, perfecto, en esa línea. Y otro proyecto más, digamos que sea un proyecto de erradicación de vectores, o control y erradicación de vectores, ¿ya? ¿Qué son los vectores? Los mosquitos, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de animales que son capaces de transmitir enfermedades como estas que les digo, la malaria, la fiebre amarilla, etcétera. Entonces, todo esto en este ejemplo hipotético que les estoy planteando, son tres proyectos, les he mencionado aquí, parte de un programa y a su vez ese programa es parte de un plan, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Sin duda, antes de llegar al Plan Nacional de Desarrollo, hay un plan a nivel del Ministerio de Salud y luego se conecta con el Gran Plan de Desarrollo, ¿no? Pero bueno, así básicamente funciona como les estoy comentando, ¿de acuerdo? Dentro de eso hay diferentes actividades, ¿sí? Digamos, este proyecto les decía, de control y erradicación de vectores, ¿no? Entonces, digamos que tiene que haber una actividad uno que sea comunicación, ¿ya? Dentro de esa comunicación tiene que haber spot de radio y televisión. Digamos que el spot de radio sea una tarea, el spot de televisión sea otra tarea. Tal vez eso no es tarea todavía, ¿no? Porque ese spot tiene que ser producido, tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser elaborado, creado, no redactado, ¿ok? Entonces, los elementos más pequeñitos en realidad son esos las tareas, ¿no? ¿Ok? Y la actividad es un conjunto de esas tareas, así que bueno, esa actividad, para mantener esto, llamémosle la actividad uno, realización de spots para radio, por acá de spots para redes sociales, ¿sí? O publicidad de redes sociales, y por acá una actividad 3 de actividad. Bueno, dejémosla así, ¿no? Tal vez spots de televisión, qué sé yo, y cada uno de esos va a tener sus distintas tareas, ¿ok? Podríamos poner una actividad 4 que sea comunicación,
no sé, llamarle barrial, comunicación en territorio, y allí le ponemos una actividad, por ejemplo, perifoneo, ¿ya? El perifoneo que se usa, ¿verdad? En las comunidades más apartadas, en zonas donde posiblemente no haya suficiente cobertura de internet, la gente tal vez no se llegue a enterar, ¿no es cierto? Tal vez no tengan electricidad, qué sé yo. Entonces, como quiera que sea, y ustedes lo habrán escuchado alguna vez por allí, va un vehículo de la institución y se va anunciando por un megáfono, ¿no? Sobre la campaña, ¿de acuerdo? Sobre el proyecto, en este caso. Ese es el perifoneo, ¿ya? Directamente en el territorio, directamente voceando, ¿no? En un megáfono se hace esta actividad del perifoneo, o se hace esta tarea, llamémosle, ¿no? Del perifoneo, y con eso cumplo la actividad que le había llamado comunicación en territorio. ¿Me explico? Básicamente así funciona. Si tienen preguntas, pues déjenlas en los comentarios, ¿de acuerdo? O si tienen alguna anécdota o algo que les gustaría mencionar al respecto o poner como ejemplo, pues bueno, lo pueden compartir, ¿no? ¿De acuerdo? Básicamente estamos allí, y con eso, en esta parte, pues vamos a dar por concluida esta primera parte de la clase. ¿De acuerdo? Ya, incluso nos hemos pasado un poquito de los 30 minutos, ¿ok? Nos vemos enseguida con la segunda parte.